Bueno, en este video voy a anexar otro análisis para mi teoría con las cuestiones sociales, para que aprendamos y apreciemos cómo está funcionando el tiempo y el espacio en un sistema que además es capitalista, ¿cierto? Eh, y que por el cual muchas veces, digamos, nos estamos torturando muchas personas y no vemos cómo esta estructura está afectando nuestra relación con el tiempo y el espacio. Cómo la riqueza se desenvuelve para un pequeño grupo de personas y la mayoría está trabajando para esas personas, resulta que se genera lo que yo denomino la paradoja del tiempo subjetivo que causa el capitalismo. ¿A qué me refiero con esto? Como la riqueza está funcionando respecto al tiempo y el espacio con el capitalismo, de tal manera que un pequeño grupo de personas se apropia de la ganancia de la mayoría que la trabaja, resulta entonces que este pequeño grupo de personas puede estar comprando, gastando, ir para arriba y para abajo, de fiesta, de farra, en gasto y mal gasto, así sin más, y la mayoría de la población no puede hacer ese tipo de cuestiones. Es decir, que la relación con el tiempo de la mayoría de personas, pese a que están trabajando y no puede, digamos, no pueden generar todo este tipo de movimientos, todo este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque su fuerza, su trabajo objetivo, lo que estamos realizando la mayoría se está yendo para una minoría por el modo en que está funcionando el sistema capitalista. ¿Qué hace entonces? Que el tiempo de esa minoría, como lo están viviendo, se vea muy cerrado, se vea constreñido en la medida en que, aunque es el mismo tiempo objetivo, lo que pueden realizar en ese tiempo objetivo es casi que nada. ¿Por qué? Porque el poder acceder a los diferentes productos, a las diferentes actividades que hay en el mundo, en la medida en que están atravesadas por la compra y la venta de lo que ofrece el sistema capitalista, no lo van a poder hacer, no lo va a poder hacer la mayoría porque no tienen ese poder adquisitivo tal que les permita estar moviéndose y desenvolviéndose y demás, sino hacer una serie de pequeños, digamos, movimientos de pequeñas compras, lo que hace que su tiempo en relación a cómo lo están viviendo esta minoría de personas sea desde la quietud, aunque sea el mismo tiempo el que se esté dando. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Si una persona tiene mucho poder adquisitivo, ya puede viajar, digamos, a España, Italia, Colombia, Francia, Inglaterra, en un mes, en un año, y el que no tiene ese poder adquisitivo, digamos que se queda en el pueblo y no puede salir, tiene que hacer actividades muy restringidas, aunque ese tiempo objetivo siga siendo el mismo. Entonces miremos cómo el carácter subjetivo del tiempo aquí se modifica por la manera en la que está funcionando ese sistema capitalista en relación a la mayoría de personas. Y ahora bien, alguien dirá, bueno, ¿cuál es la paradoja entonces que esto causa más allá de señalar ese problema de la desigualdad y ese problema sistemático y su relación con el tiempo subjetivo y el tiempo objetivo? Cosa que de todas maneras ese análisis hasta el que llevamos es importante. Y es que como esta minoría de personas se desenvuelve mucho más, pero no porque tengan ningún poder, por decirlo así, de ser dioses, sino por esa relación social problemática que les ha permitido apoderarse de las ganancias que desarrollan la mayoría de trabajadores del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que se pierde la noción, por decirlo así, de lo que están haciendo, como que están en ese goce de hacer y deshacer, ¿cierto? Y entonces a la vez ahí en ese pequeño grupo de personas que ha adquirido que ha adquirido la mayoría de los recursos de las personas, hacen y deshacen, y entonces es como si la felicidad, digamos en este caso, no se estuviera apreciando realmente cómo se desenvuelve. ¿Por qué? Porque cuando uno lo ve desde la perspectiva de la mayoría de personas que no pueden hacer todo este montón de movimientos,
digamos que esa persona que está en esa situación sí puede llegar a captar ese problema de relaciones, incluso ellos que están en esa situación también pueden llegar a captarlo, pero como están inmersos en esa situación, puede que les sea más difícil darse cuenta de los privilegios en los que están metidos por esa dinámica que están estableciendo con el tiempo, por la manera en que la condición social se los está permitiendo. Entonces miremos que una persona que esté desposeída, ¿cierto? Como sabe que le cuesta mucho lograr sus objetos o su trabajo, empezar a crecer, valora mucho más ese tiempo que está viviendo. Es decir, esa plenitud que esperaba encontrar esas personas de la minoría, de su grupo, apropiándose de las ganancias de la mayoría, no la puede experimentar. ¿Por qué? Porque como tienen ya tanta serie de riquezas, digamos que ahí hay se genera una indiferencia con el tiempo como tal, y entonces simplemente está ese deshacer y ese moverse permanentemente. Lo que debería entonces ocurrir, lo que vemos en este caso es que hay una necesidad de integrar, de repensar el sistema. ¿Para qué? Para que ese goce, esos desplazamientos que se generan por ese poder adquisitivo puedan ser globales, puedan ser mundiales, de tal manera que ambas partes se puedan desenvolver y que no se genere la situación de esa paradoja de que parece que capta entonces más el goce al que le está costando más, y que hace que le está costando más va a hacer lo que sea para poder crecer mucho más, y entonces va a estar, digamos, como intentando generar una especie de competencia con esta minoría, aunque le sea muy difícil. Pero vemos que aquí hay como una situación, digamos, agresiva en esos lazos sociales que perjudica nuestras relaciones subjetivas con el tiempo, con respecto a los demás, y ese carácter objetivo que tenemos del tiempo. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo desde, digamos, el que no posee, desde el anhelo, desde el esfuerzo de que puede valorar mucho más ese tiempo, y los otros puede que lo estén viendo desde un desenfreno o desde que quieran hacer algo, los que están en esa minoría, pero no pueden porque también esa manera en la que funciona el sistema les está obligando a que tienen que acumular permanentemente, y que si regalan, digamos, sus riquezas se van a ver embalados para poder moverse como les dé la gana sin importancia, y entonces ahí se genera una tensión. Pero vemos que aquí lo interesante es que estamos ligando ese análisis de mi teoría con una situación concreta, con un análisis social de cómo está funcionando el tiempo, respecto a esas personas desposeídas que tendrían a ser la mayoría, que no pueden hacer muchas compras ni muchos movimientos, respecto a esos que sí pueden hacer demasiados movimientos. ¿Y qué es lo que causa? Claro, que estas personas desposeídas van a buscar, ¿cierto? Luchar, digamos, contra esa situación para poder generar más movimientos, pero ahí lo que hay que entender es que hay que pensar es en el problema del sistema que está generando una relación con nuestro tiempo muy problemático, porque nos está viendo en una situación de lucha, en una situación de hay que trabajar para esa ganancia, para sacar ese rendimiento económico, y no una situación en la que vamos a analizar cómo pensar nuestro tiempo objetivo y nuestro tiempo subjetivo, que se dé de una manera tal que nosotros no tengamos que estar, digamos, peleando con una minoría o buscando que el mundo no sea permanentemente respecto a la ganancia, sino cómo establecer una relación social más armónica con nuestra propia existencia. Bueno, ahí te dejo la reflexión, espero que la disfrutes, la analices, la medites, que generes tus propios comentarios, tus críticas. Bueno, no me parece esto por esto y por esto, y bueno, la idea es construir conocimiento y compartirlo. Un abrazo y espero que disfrutes del video.